Mis hermanos, tengan muy buenos días todos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Manuel Sánchez, uno de los pastores aquí en Ciudad de Gracia. Estaba saludando a algunos hermanos y me preguntaban quién era yo. Luego de 6 semanas y media de estar fuera del país, visitando a los padres de mi esposa y también haciendo unas reuniones ministeriales, unas 14 reuniones ministeriales donde compartíamos con diferentes iglesias y ministerios que nos han apoyado las maravillas que Dios está haciendo en Ciudad de Gracia. No es lo que la familia Sánchez o los pastores están haciendo, sino lo que Dios ha estado haciendo en Ciudad de Gracia. Y les dejo saber que todos esos hermanos, todas esas familias envían saludos a nuestra iglesia, dando gracias a Dios por lo que Él está haciendo aquí. Y nos dejan saber que han estado y seguirán orando por nosotros. Qué bueno es saber que el ministerio se hace en conjunto y avanzamos el reino de Dios juntos. Amén. Y finalmente, Elena y Salomé se reencontraron. Luego de varios mensajes que enviaba Roberto en nombre de Elena, que le decía a Salomé, Salomé, pero ven ya, ¿qué tú haces por allá tanto tiempo? Y Salomé le enviaba un mensaje para atrás entre inglés y español machacado ahí. Tenían esa conversación entre ellas dos, así que estamos de vuelta como familia y muy contentos de abrir la palabra juntos. Bien, nos encontramos, llegamos al final de nuestra serie del libro de Primera a los Corintios. Son 16 capítulos y hoy cerramos, culminamos esta serie del libro de Primera a los Corintios. Y hermanos, si somos honestos, como sé que lo queremos ser, debemos reconocer que Dios nos ha hablado en esta serie. Hemos escuchado el Señor traer convicción a nuestros corazones acerca del llamado a la unidad dentro del cuerpo de Cristo, como Pablo lo hace en los primeros capítulos del 1 al 5. Hemos sido recordados como iglesia sobre la importancia de vivir vidas apartadas del pecado y cómo Pablo anima a la iglesia a disciplinar el pecado no arrepentido. Hemos sido confrontados con el amor cristiano, cómo nos amamos los unos a los otros en el Señor. Hemos sido recordados también sobre los dones espirituales que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Nos ha dado dones específicos para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Y la semana pasada el pastor Karel nos recordaba poderosamente que la resurrección es la garantía de que todo lo que el Señor ha dicho es verdad y de que los creyentes resucitaremos junto con Cristo cuando Él regrese. Amén. Y ahora llegamos al capítulo 16, donde escucharemos las palabras de Pablo, específicamente los versículos del 1 al 9. Si pueden acompañarme, si son tan amables, 1 Corintios 16, 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia, y tal vez me quede con ustedes, o aún pase allí el invierno, para que me encaminen a donde haya de ir. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Oremos. Padre, te necesitamos. Y es el deseo de nuestro corazón repetir y cantar esas palabras que cantábamos hace unos minutos.
Te necesito en cada momento. Nuestro defensor, nuestro redentor, nuestro ayudador. Clamamos por la asistencia tuya, oh Cristo. A nosotros estudiar este pasaje y al yo, Señor, abrir tu palabra como mensajero tuyo. Que Manuel mengue, que Cristo crezca. En el nombre de Jesús. Amén. En el siglo XVI, un hombre de Dios llamado William Tyndale en Inglaterra fue usado por Dios para impulsar la reforma protestante en este país, traduciendo la Biblia del latín al inglés. El idioma latín era el que se utilizaba y se predicaba la palabra de Dios y se hacían aquellas reuniones religiosas por la Iglesia Católica con el propósito de mantener a el pueblo dominado y confundido sin que conociera todos los aspectos del consejo de Dios. Bueno, William Tyndale tuvo en su corazón una carga de que todas las personas tuvieran acceso a la palabra de Dios. Pero el traducir la Biblia al inglés era una gran afrenta contra el rey Enrique VIII, quien quería controlar al pueblo y rechazaba los esfuerzos de Tyndale de traducir la Biblia. Ahora que Tyndale se lanzó a traducir la Biblia, esto produjo la persecución de Enrique, que se empeñó a perseguir y detener el trabajo de Tyndale. A esto se le añade la realidad de que para dicho proyecto Tyndale necesita recursos de apoyos logísticos, protección, asistencia económica, si quiere traducir la Biblia al idioma inglés. Es allí donde entra entonces a escena un siervo de Dios llamado Humphrey Monmouth. Ese apellido es difícil de pronunciar, Monmouth. Si me confundo, no se rían. Un comerciante exitoso que se convirtió en un patrocinador y protector de Tyndale. Este negociante financió la traducción, impresión y distribución de las Biblias, brindó refugio a Tyndale en su hogar, lo ayudó a distribuir la Biblia con sus contactos de negocios a través de toda Inglaterra. Aunque enfrentaron persecución, Tyndale y Humphrey, en aquel entonces, luego de 12 años de persecución, luego de 12 años de apoyo logístico y económico, el Nuevo Testamento fue completamente traducido al inglés y parte del Antiguo Testamento fue traducido también al inglés para que las personas en Inglaterra pudieran escuchar y entender la palabra de Dios en su propio idioma. Ahora bien, para esta gran labor de Dios de transformar a toda Inglaterra, se necesitaron dos ingredientes importantes. Uno fue el llamado de Dios a un hombre a hacer esta gran labor y el sustento económico de otro hombre que apoyó esa obra de Dios. Y cuando miramos a 1 Corintios capítulo 16, versículo del 1 al 9, al igual que Humphrey, tenemos el privilegio, la Iglesia Ciudad de Gracia, cada miembro aquí, de impulsar la misión de Dios a través de nuestros recursos y talentos. Quizás estamos viendo a Humphrey y decimos, bueno, él era un hombre de negocios, él podía hacer eso, él impulsó la obra de Dios con sus recursos. Bien, en un sentido es cierto, pero el llamado de Pablo en los versículos del 1 al 9 de 1 Corintios es que todos los creyentes tenemos el privilegio de impulsar la misión de Dios a través de nuestra generosidad. No solamente aquellos que tienen muchos recursos o los que tienen recursos medios o bajos recursos, todos de manera general tenemos el privilegio de avanzar, impulsar la misión de Dios a través de nuestra generosidad. Hermanos, es bueno recordar que Dios no necesita nuestros recursos. Déjame poner eso, recordarnos esa verdad. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiera. Dios no necesita nuestros recursos. Pero Dios en su misericordia nos permite a ti y a mí
contribuir con el reino de Dios, con el desenlace, con el desarrollo de lo que sucede en el reino de Dios a través de tu generosidad y a través de mi generosidad. Él no lo necesita, pero Él nos invita a que juntos avancemos su reino. Entonces, si todos los creyentes tenemos el privilegio de impulsar la misión de Dios a través de nuestra generosidad, hay tres maneras en la cual la generosidad del creyente, según Pablo, en 1 Corintios 16, del 1 al 9, esta promueve, impulsa la misión de Dios. La primera manera en la que nuestra generosidad impulsa la misión de Dios es que provee a las necesidades del ministerio. Provee a las necesidades del ministerio. Miren cómo dice el pasaje. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a la iglesia, a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Esta porción de las escrituras que estamos estudiando es una respuesta de Pablo a una de las diferentes preguntas que los corintios le han hecho a Pablo. En el capítulo 7 le hacen una pregunta sobre el matrimonio. En el capítulo 8 le hacen a Pablo una pregunta acerca de la comida ofrecida a los ídolos. ¿Podemos comerla o no podemos comerla? En el capítulo 12 le hacen una pregunta acerca de los dones espirituales y Pablo le responde esa pregunta en el capítulo 12. Y en el capítulo 16 es otra respuesta a la pregunta de los corintios. Pablo, ¿qué hacemos con nuestros recursos? ¿Qué hacemos con las ofrendas que tú nos dijiste que debemos tomar? Y Pablo entonces procede a darle instrucción. La instrucción es la siguiente: tomen ofrenda el primero de cada semana. La palabra ofrenda en el original significa colección o contribución voluntaria. Pablo está llamándole a ellos a que voluntariamente saquen una porción de sus recursos y lo pongan a la causa del ministerio. Entonces él continúa diciendo: hagan ustedes también como instruí a las iglesias en Galacia. Aparentemente, en su viaje a los Gálatas en Galacia, Pablo había dado la misma instrucción que le dio a los corintios. ¿Y cuál fue esta instrucción? Tenemos que ir a Gálatas 2, del 9 al 10, para entender este contexto. Dice así la palabra de Dios: al reconocer la gracia que se había dado, Jacobo, que es Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo también deseo hacer. Lo que Pablo está diciendo es que cuando estaban en Jerusalén, el Señor los envió a ellos a alcanzar a los gentiles. Jacobo, Pedro y Juan se enfocaron en alcanzar a los judíos, al grupo de ellos mismos. Y Pedro le dijo, Pedro, Juan y Santiago le dicen a Pablo, una cosa, no se olviden de los pobres aquí en Jerusalén. Ustedes pueden ir a hacer ministerio, vayan, alcancen a los gentiles, pero recuerden que hay mucha necesidad aquí en Jerusalén. Y entendemos que había mucha necesidad en Jerusalén, viendo a Hechos capítulo 6, cuando vemos que la iglesia está creciendo en gran manera. Más de 3,000 personas vienen a los pies de Cristo y hay un gran número de viudas que necesitan ser asistidas. Es tan grande el número de viudas que necesitan ser asistidas que los apóstoles dicen: nos es necesario nosotros escoger a 7 hombres entre nosotros que estén llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría, para que sirvan a estas viudas a las mesas, y nosotros nos enfocaremos en el ministerio de la palabra y la oración. La necesidad era de ministrar a las necesidades de las viudas en aquel entonces, y probablemente otras necesidades que el texto implícitamente no nos dice. Pero existía otro reto que tenía la iglesia en Jerusalén, por la que Pablo quiere tomar una ofrenda de amor para ellos, para asistirles. Y se encuentra en Hechos 11, 27 al 30,
donde hubo una gran sequía en aquel entonces, una gran hambruna. Y dice así el pasaje: los discípulos, en medio de esta gran hambruna, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Es por eso que Pablo también está cargado por Jerusalén, por la gran necesidad que hay allí. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Es interesante, hermanos, que el pasaje aquí es una demostración bíblica de levantar sostén o apoyo económico como cuerpo de Cristo. Pablo está enfocado, tiene una carga, hay una necesidad, Dios pone una carga en el corazón de Pablo y él ahora procede a invitar a otros a proveer a las necesidades de la amada iglesia en Jerusalén. Ahora bien, es importante notar el orden y la estructura que Pablo le da a esta instrucción. Miren conmigo el versículo 2 una vez más. Que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Hay dos cosas que Pablo nos está enseñando aquí. La primera de ellas es que esta ofrenda o esta generosidad es planificada. Noten que él dice el primero de cada semana. En el contexto, Pablo está evaluando cómo reciben sus recursos los hermanos en Corintios, y al parecer era cada semana recibían sus recursos. En nuestros tiempos de hoy día sería el 15 o el 30 o mensual o cuando tú recibas tus recursos por tu labor que realizas. Y lo que Pablo está diciendo aquí, el primer día de la semana, esta ofrenda no es impulsiva. Esta ofrenda no es movida por la culpa. No he dado ofrenda, me siento mal. Esta ofrenda es planeada de antemano. Al parecer, en el contexto, los corintios necesitaban recordar esto porque algunos no lo estaban haciendo, y Pablo les dice a ellos: recójanla semanalmente para que cuando yo vaya no tengan que recoger una ofrenda grande o una sola ofrenda. En otras palabras, Pablo le está instruyendo a ellos a que mediten, planeen estratégicamente cómo sus fondos, sus recursos pueden entonces aportar a la causa de Cristo, proveyendo a las necesidades del ministerio. Y mis hermanos, una palabra para ti y para mí, donde muchas veces podemos planificar muchas cosas y podemos ser expertos en planificar muchas áreas de nuestra vida, menos el dar a la obra de Cristo. Y ustedes conocen el corazón de Ciudad de Gracia. Nosotros no somos del evangelio de la prosperidad. Nosotros no incitamos aquí o forzamos a las personas a que den. Dejamos que el Espíritu obre. Hablamos con libertad como lo hacemos ahora. Pero pudiera ser que en ocasiones la falta de planificación de dar a la misión de Dios nos roba a nosotros de la bendición que encontramos en la palabra: más bienaventurado es dar que recibir. Debemos planificar. En tu presupuesto debe haber una línea que diga ministerio, o que diga misiones, o como tú quieras hacerlo. Debe haber una intención de que los recursos que yo acabo de recibir, por cierto, Dios en su gracia los ha provisto. Dios en su gracia me dio la energía para levantarme esa mañana. Dios me cuidó de los accidentes que pude haber tenido. Dios me dio la habilidad de hacer estos negocios o de trabajar. Y al final, todo este esfuerzo ha sido por la pura gracia, el favor y la misericordia de Dios. Y al final, yo evalúo, y Pablo dice: planifícalo. No vengas diciendo, ¿qué hago en este momento? No, en oración, medítalo, planifícalo, óralo. Siéntate con tu esposa, siéntate con tu familia. Josué recientemente recibió un pago por cortar la grama allá en Indiana con los abuelos. Y le pagó muy bien, por cierto. Yo dije: yo voy a cortar grama aquí también. Le dieron $40.
a Josué por cortar la grama. Es una yarda grande. Y yo le dije al papá, la próxima vez no le diga a Josué, dígame a mí. Con mucho gusto lo hago. Y él me miraba, papi, ¿qué hago con este dinero? ¿Qué hago con este dinero? Una pregunta genuina. Por la gracia de Dios, no somos padres perfectos, pero el Señor puso en mi corazón, bueno, así como el Señor te dio generosamente a través de abuelo, también tú debes considerar dar también al ministerio. Y tú puedes usar para comprar otras cosas, pero considera darlo. Y cuando llegamos aquí al país, lo primero que hizo fue, papi, yo quiero sacar X cantidad para el ministerio. Es interesante que la pregunta de un niño es la misma pregunta que debemos hacernos nosotros con nuestros recursos. Señor, ¿qué yo hago con esto que tú me diste? Pablo dice, aparta, planifica, pero continúa diciendo, según haya prosperado. Y esto es importante, porque lo que Pablo está diciendo, planifica tu generosidad a la misión de Dios, pero también da conforme a tus posibilidades. Es proporcional. Cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. La ofrenda era proporcional a la provisión de Dios esa semana. Existen ocasiones donde el Señor en su gracia nos permite pasar por periodos de abundancia, ¿verdad que sí? Y algunos dicen, bueno, no ha llegado todavía, pastor, ese periodo de abundancia. No sé a lo que usted se refiere, pero algunos tienen más, otros tienen menos. Y en el proceso Pablo está diciendo, mira, si el Señor te ha dado más esa semana, considera dar más. Si el Señor te ha dado un poco menos, pero para ti es lo suficiente, considera dar en base a lo que Dios ha provisto. Y mis hermanos, esto es importante, porque hay veces que aún con lo poco que podamos dar, podemos sentirnos que no estamos dando mucho, o no queremos comparar con aquellos que sí dan mucho. Y nuestra ofrenda a Dios no es una competencia, o no es simplemente la búsqueda de un sentimiento, me siento bien porque di mucho, sino es un acto de adoración a Dios, que dice, gracias por tu provisión, gracias por ser misericordioso conmigo. Y ellos planificaban su ofrenda, Pablo les dice, y daban conforme a su ingreso en aquel momento. Y es por eso que en 2 Corintios Pablo enfatiza que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Es la idea aquí otra vez, podemos conectar la planificación. Cada uno dé como propuso en su corazón. Señor, yo estoy orando, me propongo dar de lo que tú me has dado. Señor, ¿qué tú quieres que yo dé? Y lo que el Señor ponga en tu corazón, entonces por fe yo lo doy gozosamente. No diciendo, ahí va. No, el Señor no ama esa generosidad. Dice que Él ama al dador alegre, al dador que abraza las bendiciones de Dios y generosamente, en proporción a su riqueza en ese momento, aporta a la causa de Cristo. ¿Recuerdan la viuda en Mateo capítulo 12? La viuda dio todo lo que tenía. La viuda probablemente se encomendó a Dios. Señor, no tengo mucho, ¿qué tú quieres que yo dé? Y dio todo lo que tenía. Y a esta el Señor resalta por su fidelidad. Ahora bien, dijimos que la generosidad entonces provee a las necesidades. ¿Qué necesidades pudieran haber cubierto la ofrenda de Pablo a Jerusalén? Ya vimos la hambruna que había, probablemente alimento, probablemente apoyo a las necesidades generales de la iglesia, pero de manera práctica, la iglesia de Cristo hoy día tiene esas necesidades de igual manera, tanto local como fuera de nuestro contexto. Un punto práctico es que, mis hermanos, el local donde estamos es producto de la generosidad de muchos de ustedes, donde colaboramos para proveer
a un lugar, a un ambiente, a un aire acondicionado, a todo lo que tenemos que nos permite proveer a las necesidades de la iglesia. De igual manera, el Señor nos permite proveer las necesidades de nuestra comunidad a través de los alcances comunitarios, a través de ofrendas de benevolencias a personas que estén pasando por una crisis muy específica. Ustedes pueden evaluar y observar, solamente mirar alrededor las muchas necesidades que hay dentro del pueblo de Dios, y la generosidad provee, cubre estas necesidades ministeriales. Pero una de ellas, que muchas veces tenemos temor a hablar para no ser malentendidos, es la de el sostén de aquellos que ministran la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Por la gracia de Dios, muchas de estas necesidades están siendo cubiertas semanas tras semanas por la generosidad de mujeres, hombres y niños aquí en Ciudad de Gracia. Y les digo algo, también hermanos de otra congregación han apoyado a Ciudad de Gracia y cubren las necesidades ministeriales que tenemos como iglesia. Tu generosidad, el privilegio que tú y yo tenemos de dar generosamente, ¿saben qué hace? Provee a las necesidades del ministerio. Y eso estaba haciendo Pablo. Segundo lugar, no solamente provee a la necesidad del ministerio, sino que también fortalece la unidad y el testimonio de la iglesia. El privilegio que tú y yo tenemos de dar a la misión de Dios fortalece la unidad y el testimonio de la iglesia. Miren conmigo el versículo 2 una vez más. Que el primer día de la semana, cada uno de ustedes, él está involucrando a la iglesia, aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que se lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Mis hermanos, leemos ese pasaje y decimos, tiene sentido. Pablo le está dando una instrucción, pero debemos recordar que Pablo le está escribiendo esta carta a una iglesia con una reputación no muy buena. ¿Recuerdan en el estudio de 1 Corintios? Una iglesia que tenía bandos, facciones. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y los espirituales decían, ustedes son unos perdedores, yo soy de Cristo. Y Pablo está mirando todo eso y él está diciendo estas instrucciones que está hablando. Esta era una iglesia que en ocasiones no confrontaba el pecado, y había personas en medio de ellos con pecado abierto que todo el mundo sabía, y nadie hablaba de ellos de manera específica por alguna razón u otra, por el temor a los hombres. Esto era una iglesia que, a la luz probablemente de muchos alrededor de ella, era una iglesia con una mala reputación, y sabemos ya que era una iglesia que no vivía en unidad. Pablo se tomó los primeros 5 capítulos de 1 Corintios para llamarles a ellos a la unidad en Cristo. Y Pablo les dice, cuando ustedes dan, cuando yo quiero que ustedes den, el propósito, la intención, el corazón de Pablo es que esta generosidad colectiva fortalezca la unidad los unos de los otros, y también provea un testimonio digno a los de afuera. Esta participación colectiva en la ofrenda fomentaba un sentido de propósito compartido. Cada miembro, al compartir según haya prosperado, se convertía en parte activa de ese esfuerzo común de proveer a las necesidades de la iglesia, y fortalecía los lazos entre ellos mismos. Este espíritu de unidad, de desprendimiento, de avance del reino con tus recursos se ve bien claro en Hechos capítulo 2, versículos 44-45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Y lo que estaba sucediendo es que el Espíritu de Dios había llegado sobre ellos, habían grandes necesidades, el evangelio estaba siendo predicado y cada uno no veía su posesión como algo personal a lo cual aferrarse, sino que buscaba amar, bendecir, impulsar juntos la causa de Cristo. La generosidad tenía el propósito de que todos enfocados buscaran esa meta y ese propósito específico. Pero no tan solo eso. Imagínense a la sociedad de aquel entonces, el resto de los negocios y la ciudad de los Corintios allí que conocía acerca de esta iglesia. La generosidad de los corintios impactaría también no solamente la ofrenda en Jerusalén, pero impactaría también a su entorno inmediato, donde el testimonio de esta iglesia comunicaba la disposición de ambos, de todos, de morir a sí mismo, de no vivir en facciones, sino de juntos abrazar el evangelio. Y desde afuera, los que miraban a la iglesia decían: eso es una iglesia comprometida, eso es una iglesia enfocada, eso es una iglesia que está pensando en los demás, no solamente en ellos. La generosidad que Pablo está llamándole a ellos a dar tenía el propósito de fortalecer la unidad y el testimonio de Cristo a los demás. Ustedes recuerdan la ofrenda misionera. Hemos tomado 2 ofrendas misioneras como iglesia. Y para mí esa es una de las semanas más emocionantes de la iglesia. ¿Recuerdan el primer año? El primer año nos propusimos una meta de 150,000 pesos para las misiones internacionales. Y levantamos 250,000 pesos como iglesia. El segundo año dijimos, bueno, 250,000 pesos tenemos que comenzar. Y hicimos un esfuerzo de levantar entonces 250,000 pesos. Y este año pasado levantamos 351,000 pesos. ¿Y saben qué sucedía en este contexto? Cada vez que se anunciaba la ofrenda misionera, había un gozo, un ánimo. Había niños que te preguntaban, esto va para la ofrenda misionera, ¿verdad que sí? Había un ímpetu, un movimiento de Dios, porque colectivamente estábamos persiguiendo una misma misión para la gloria de Dios. Oh, mis hermanos, nuestra generosidad, el apoyo mutuo a la obra de Dios, nos une como iglesia y da un testimonio a los de afuera. Da un testimonio a los de afuera de que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra visión está enfocada en el reino. Pero finalmente, nuestra generosidad no solamente provee a las necesidades del ministerio, no solamente fortalece la unidad y el testimonio de la iglesia, sino que también abre puertas para el avance del reino a las naciones. La generosidad tuya y mía abre puertas para el avance del reino a las naciones. Miren conmigo estos versículos. Versículo 6, Pablo le dice: yo voy a ir con ustedes y tal vez me quede con ustedes o aún pase allí el invierno. Pero miren el corazón de Pablo: para que me encaminen a donde haya de ir. Otras traducciones lo dicen: para que me envíen a donde haya de ir. El corazón de Pablo es tan misionero, es tan deseoso de ir al siguiente lugar donde el evangelio no se ha escuchado, que él dice: por cierto, si yo voy, yo no quiero pasar un ratico con ustedes. Yo quiero que ustedes me ayuden en oración, a que oremos como pasó en el libro de los Hechos, dirigidos por el poder del Espíritu Santo, y que ustedes también me envíen al siguiente lugar. Bueno, sabemos que Pablo alcanzó a muchos otros lugares en el pueblo gentil. Incluso tenía el deseo de ir a España en el libro de Romanos capítulo 15. Pablo tiene un deseo genuino de alcanzar no solamente donde él estaba sirviendo, sino también otros lugares donde el evangelio no había llegado. Pero sigue diciendo, versículo 9, porque se me han abierto una puerta grande para el servicio eficaz
aunque también hay muchos adversarios. Y Pablo les dice a ellos, yo quiero pasar por allá, quiero pasar un rato, por cierto, para que me envíen, para que puedan entonces enviarme. Y muy probablemente ese envío de Pablo, cuando él fuera enviado, entonces iba a venir acompañado de la asistencia de la misma iglesia a los corintios allí, de los corintios que también iban a apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Pero aquí hay algo importante. Dice, porque se ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Mis hermanos, Dios, a través de la historia, a través de nuestra historia, ha estado obrando de manera muy específica a través de hombres y mujeres que fielmente le han dado su sí a la obra y a la persona de Cristo en todo lo que hacen. Y Pablo está diciendo, al yo estar en Éfeso, compartiendo, viviendo la vida, una puerta se ha abierto. Y esta puerta es muy oportuna. Hay mucha oportunidad de que yo pueda entonces llevar el evangelio a estos necesitados en aquel momento que estaban necesitando el evangelio. Y mis hermanos, esta visión, este corazón misionero no solamente debe tenerse con una perspectiva de lo que pudiera pasar fuera en las naciones, también puede pasar dentro en nuestras relaciones. Donde tú estás en la oficina y una persona comienza a llorar y tú conoces que está pasando por una gran prueba y tú puedes decir, oren por mí porque se ha abierto una puerta eficaz para el evangelio. Tú lo puedes decir. O tú estás en el supermercado y tú pasas un tratado o tienes una conversación interesante con alguien y tú puedes decir, Dios está abriendo puerta eficaz para el evangelio. O tú puedes visitar a un enfermo o tener un familiar enfermo que está a punto de pasar a la eternidad e invitarle a abrazar a Cristo. Y tú puedes decir, oren por mí porque se ha abierto una gran puerta eficaz para el evangelio. Es interesante que al Pablo decir esto, mis hermanos, él estaba consciente, él estaba alerta de lo que estaba sucediendo alrededor de él. Y con el Espíritu de Dios él podía identificar esas necesidades. Mis hermanos, tú y yo tenemos el privilegio de que con nuestra generosidad apoyar, sostener, enviar a hombres y mujeres desde Ciudad de Gracia que están buscando, ministrando, deseosos de servir, donde Dios está abriendo gran puerta. Y tú y yo, sí, una iglesia pequeña, sí, una iglesia con pocos recursos, podemos y tenemos el privilegio de avanzar el reino y llevarlo a las naciones, desde Santo Domingo a las naciones para la gloria de Dios. Tenemos el privilegio, la oportunidad y la gracia. ¿Sabes qué? El ministerio de Dios siempre ha sido apoyado por el pueblo de Dios. Dios no tiene que pedir un permiso al gobierno dominicano, no tiene que pedir préstamo al Banco Popular o a cualquier otro banco para decir, yo quiero avanzar mi reino. El mismo Jesús fue guiado y probablemente recibió el apoyo de María Magdalena, de Susana, que usaron sus recursos para apoyar a Jesús y sus discípulos. La iglesia primitiva, los primeros cristianos compartían sus posesiones. Bernabé en Hechos 4 vendió el campo que tenía y lo entregó a los apóstoles para la distribución de las necesidades. Lidia era vendedora de púrpura y brindó hospitalidad y apoyo a Pablo y a Silas en Filipos, hospedándolos en su casa. Y la lista continúa. Pero ¿saben qué? Fue la generosidad de la iglesia primitiva que al leerla, hombres y mujeres de Dios impulsaron un movimiento misionero que transformó al mundo. William Carey fue a la India, llamado el padre de las misiones modernas. Adoniram Judson
fue a Birmania, ahora a Myanmar en el 1813. Hudson Taylor, todos estos jóvenes fueron a la China a predicar el evangelio. Jim Elliot murió en la selva del Ecuador, llevando el evangelio a una tribu que no había sido alcanzada con el poder del evangelio todavía. ¿Saben qué? Todos estos hermanos que acabo de mencionar, desde el ministerio de Jesús a estos hermanos que acabo de mencionar, fueron asistidos y apoyados por iglesias, organizaciones, por individuos que dijeron: mi dinero lo voy a invertir para la causa de Cristo, para las naciones. Pero la lista continúa. Roberto y Lina Meyer son enviados a República Dominicana en el año 1953. Y su ministerio, queriendo venir a la Santo Domingo, tuvieron que irse a la Romana, y desde la Romana comenzaron a impartir el evangelio de Dios. Jóvenes, familias y hombres y mujeres vinieron a los pies de Cristo, y como resultado muchas de nuestras familias fueron impactadas y hoy están en el ministerio por el misterio de Robert y Lina Meyer. Fueron enviados por el apoyo de sus iglesias. Pablo y Bárbara Holles sirvieron como misioneros en Santo Domingo, siendo usados por Dios para llevar muchos a Cristo. Y producto de eso tenemos el Colegio Bautista Cristiano, Iglesia Bautista Cristiana y otros ministerios que han impactado a nuestra ciudad con el poder del evangelio. Hermanos, aún más, la Iglesia Ciudad de Gracia ha recibido el apoyo de 14 iglesias, mayormente en los Estados Unidos, y más de 30 individuos o familias que han dado sacrificialmente para la obra del ministerio en Iglesia Ciudad de Gracia. La generosidad de ellos desde sus hogares, desde sus iglesias, a largas distancias de aquí, han impulsado el evangelio de Cristo aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Y tú tienes personas como nuestro hermano Reyes Cueto, que entrando por la puerta de la iglesia rechazaba el evangelio, y meses después está pasando por las aguas bautismales de muerte a vida. ¿Sabes qué? La inversión de ellos tuvo un resultado para vida eterna. El ministerio y los recursos que utilizamos generosamente para el reino avanzan también el reino a las naciones. Oh, hermanos, existe entonces una motivación. ¿Por qué yo doy entonces? ¿Tú sabes qué? Muchos podemos salir de este mensaje y animados a dar, y ese es el propósito. Yo creo que Pablo eso está haciendo, animando a la iglesia a dar. Pero nuestra motivación y esperanza, se necesita un aire de esperanza también. ¿Tú sabes por qué? Porque la dura realidad es que muchos estamos escuchando este mensaje y por dentro estamos dolidos de que quizás no estamos dando más porque no nos hemos manejado bien con nuestros recursos. Y lo que te llega a la mente es el montón de deudas, los compromisos, el ahogo, el tratar de respirar semana tras semana. Y pastor, tú me estás diciendo aquí que Pablo dice que saque el primero de cada semana. No tiene sentido. Y quizás puede llegar un espíritu de agobio a tu corazón. Pero hay buenas noticias. ¿Sabe por qué? Porque nuestra motivación para dar no es el yo sentirme bien, no es el yo tener promesa de prosperidad. Si doy a Dios, Dios me va a multiplicar. Si doy a Dios, voy a tener perfecta salud. Si doy a Dios, voy a parar de sufrir. Si doy a Dios, no voy a tener más estos retos que tengo en la vida. No, ninguna de esas. Nuestra motivación y esperanza es la cruz de Cristo. ¿Saben qué hizo Cristo? Pablo les recuerda esto a los corintios. Miren en 2 de Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pablo no está enfocándose simplemente en el papel o en los recursos
físicos o materiales, Él se va aún más allá. ¿Tú sabes qué? Tú y yo tenemos un grave problema de pobreza espiritual. Estamos en bancarrota. La deuda que tenemos en contra de Dios, que tenemos que pagarle a Dios, es imposible de pagar. Los ceros continúan. La calculadora no aguanta el número que tú y yo le debemos a Dios por causa de nuestro pecado. Y Él en su misericordia, siendo rico, envía a su Hijo, teniendo todo en el cielo y en su gloria. Él viene y en la cruz del Calvario, Él dice, pagado es, consumado es. ¿Qué ha sido consumado? ¿Qué ha sido pagado? Toda la deuda que tú y yo teníamos. Y el Hijo de Dios, con toda su riqueza, la traspasa entonces a hombres pobres, miserables, pecadores como lo somos tú y yo. Y su justicia, su vestidura blanca, su hermosura, su riqueza, ahora es traspasada a la persona de Manuel Sánchez por pura gracia, por pura misericordia. Nada que yo pude haber hecho, Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Ahora soy rico en Cristo. Oh, mi hermano, tú y yo damos porque hemos recibido la generosidad de un Dios bueno en la persona de Cristo. Así que yo te animo a que tú abraces a Cristo y recuerdes que quizás al compararte con otros, lo cual no es lo que debe hacer, por cierto, tú no tengas tanto. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Permítame cerrar con estas 3 palabras de aplicación y los hermanos de la adoración pueden ir pasando. La primera aplicación es esta: agradece a Cristo por su generosidad, por su generosa salvación. Dale gracias a Cristo por su generosa salvación. Señor, gracias por hacer a tu Hijo pobre para que yo sea rico. Evalúa, medita en el Evangelio. En segundo lugar, mis hermanos, los creyentes debemos ser los más generosos en la bolita del mundo. Sí, en la bolita del mundo. Los creyentes debemos ser los más generosos. Porque si entendemos lo que sucedió en la cruz del Calvario, no debería haber creyentes tacaños, creyentes que solamente piensan para ellos, creyentes que no utilizan sus recursos sabiamente. Deberían haber creyentes que dicen: yo doy planificadamente, libremente, porque yo he recibido mucho. Y finalmente evalúa el uso de tus recursos y únete al privilegio de avanzar el reino. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tanta generosidad y favor para pecadores como nosotros. Señor, el sueño de nuestra iglesia es que podamos ser un ente enviador a las naciones. Y Padre, hemos recibido mucho a través de la historia del cristianismo en la República Dominicana. Los dominicanos hemos recibido bastante, más de lo que necesitamos. Y Padre, abrazamos el reto de ahora nosotros ser los que dan, los que envían. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.